se enfrenta Santiago y en qué condición queda el exministro Ricardo Bonilla? Pues don Juan, él ha dicho que sale de su cargo para preparar su defensa y esa es una decisión trascendental porque lo que se le viene puede ser revelador. Como lo conocemos todos, pues la principal testigo en su contra es María Alejandra Benavides, que era su asesora y que estaba haciendo todo el lobby con el Congreso junto a Jaime Ramírez Cobo, el otro enlace del Congreso pero de presidencia. De acuerdo con los conceptos de 3 abogados penalistas que consultamos para este informe, el delito que parece evidente y que tendrá que resolver la justicia en contra del ministro Bonilla sería el de tráfico de influencias de servidor público. ¿Por qué? Porque a través de María Alejandra Benavides habría pretendido influir las decisiones de congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de que se le direccionaran a ellos contratos públicos con recursos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. En esa historia hay 2 hechos por los cuales el ya exministro Bonilla va a tener que responder a la Fiscalía de manera suficiente. Este es uno de ellos. El ministro sabía que Schneider, o más bien que los congresistas le estaban enviando a usted el contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones. Sí, señora, él lo sabía. Esa es la respuesta de María Alejandra Benavides sobre la cual el ministro Bonilla va a tener que responder. Él sabía que los congresistas de las comisiones terceras que manejan los temas de Hacienda, de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habían dado los nombres de los contratistas de Saravena, El Carmen y de Cotorra para que esos contratos por 92.000 millones de pesos fueran direccionados, y Benavides dice sí. Y hay otro elemento muy importante que es el chat que intercambia el ministro Bonilla directamente él con Schneider Pinilla. Ya lo habían buscado a Schneider Pinilla Benavides y Jaime Ramírez Cobo para preguntarle y para presionar con un tono de urgencia sobre esos contratos, y luego, ante la ausencia de rapidez para que se celebraran esos contratos, el propio ministro Bonilla le escribe a Bonilla: buenos días, subdirector. El subdirector le responde: buenos días, ministro, y Bonilla le escribe a continuación: preocupado por el destino de los recursos de los proyectos viabilizados. Hay un hecho en la defensa del ministro, y es que esos contratos nunca se firmaron. Los 92.000 millones de pesos no se ejecutaron, esos proyectos no se realizaron porque estalló en diciembre de 2023 entonces las preguntas y la crisis con los carrotanques. Pero todo lo anterior, el tráfico de influencias, sí podría configurarse penalmente. 7:29, la FM, las noticias como son. Proteger y garantizar los derechos de las mujeres es trabajar por una sociedad más justa y equitativa. Desde el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, te invitamos a identificar los tipos de violencia que vives y denunciarlos. Llénate de valor y escribe tu propia historia. Si estás viviendo una situación de violencia o conoces a alguien que sea víctima, llama ya a la línea de orientación para mujeres víctimas de la violencia, numeral 155. Un mensaje de RCN Social en contra de la violencia hacia mujeres y niñas. Comienza el día expresando gratitud a tus seres queridos. En El Popular valoramos cada día a la generación que lo merece todo. Es hora de las noticias en la FM de RCN. Anuncio que va a cerrarse. Aprueba la plenaria. Ha sido aprobado, señor presidente. El Festival del Pupitrazo en la FM de RCN. Con la temporada de diciembre llega en cada legislatura a darse el Festival del Pupitrazo. Así como ustedes lo acaban de oír. Celebran, dicen ya está la votación, anuncio que se va a cerrar, aprueban ustedes, y eso es a toda carrera, y ahí es cuando nos meten los goles. Ahí es cuando nos meten los micos. Ahí es cuando algunos congresistas hacen negocios y montan unas empresas al amparo de leyes que aprobaron por debajo de los radares. Por eso, como parte de nuestra responsabilidad con nuestros oyentes y nuestro país, estamos poniendo la lupa en este año en el Festival del Pupitrazo, Darcy, a ver qué es lo que están metiendo a las carreras. Sí, porque es que la verdad a veces nos despertamos en el 2025 con una cantidad de leyes que ¿qué? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿A qué horas aprobaron eso? Lo que hablábamos ahorita, en medio de todo ese frenesí, resulta que salen gente
con locuras como defendiendo el gota a gota. Hágame el favor. Claro, y en una de esas se cuela un artículo que dice que los prohombres dueños del gota a gota deben tener una inmunidad especial y que luego los nombren, no sé, gestores de paz. ¿Cuántos llevábamos ayer? ¿200? Que iban como 150 en el Senado y como 150 en la Cámara. Estamos con cerca de 300 proyectos en esa línea. Daniel Jerez, ¿qué pasó ayer en el Senado? Hola, don Juan, en vivo la FM desde el Congreso de la República. Sí, pues sigue discutiéndose la agenda legislativa aquí en el Senado, en esta corporación. Por lo menos, digamos, se han aprobado muy poquitos proyectos, don Juan. Yo le hablaba de que son 159 de alrededor de los proyectos que se están discutiendo en esta corporación. Empecemos con las comisiones. En las comisiones primeras de Senado y Cámara, que están trabajando de manera conjunta, se votaron algunos artículos de la Ley de Jurisdicción Agraria, pero todo el proyecto no se ha podido votar. Se vota muy seguramente hoy. Hoy se termina de votar la Ley de Jurisdicción Agraria. ¿Qué pasó en la Comisión Segunda? La Comisión Segunda sí avanzó en la aprobación en primer debate del ascenso de 32 oficiales de la fuerza pública, y principalmente en la plenaria del Senado es donde se ha podido avanzar con algunos temas. Por ejemplo, se aprobó ya en último debate el presupuesto bianual de regalías por 30,9 billones de pesos. La senadora Aida Bella era la coordinadora ponente de este proyecto. Esto nos dijo. Y todos los municipios, absolutamente todos los municipios del país tendrán regalías, un poco más los municipios productores de cualquiera de los metales, de los hidrocarburos. Don Juan, pues no se han aprobado otro tipo de proyectos en las comisiones y tampoco en la plenaria del Senado de la República. Sí se ha avanzado, por ejemplo, en la Comisión Séptima del Senado se avanzó, yo le contaba ayer, y ayer también se avanzó en este proyecto, el que busca prohibir las cirugías de cambio de sexo para menores de edad. No se pudo terminar de votar pese a que ya tenían el quórum, porque se presentaron más de 50 proposiciones y están dilatando en la Comisión Séptima la aprobación de este proyecto los sectores que son afines al gobierno, los del pacto histórico, los que están en contra de esta iniciativa, pero pues espera que ya la otra semana se avance en la aprobación de este proyecto. En lo que sí se avanzó también en las últimas horas, don Juan, es en la elección del nuevo secretario general del Senado de la República. Se eligió finalmente, como ya lo teníamos previsto, a Diego González, que es el secretario actual de la Comisión Segunda del Senado de la República, y él ahora asumirá las funciones de ser el notario del Congreso. Al final, cuando fue elegido, hablamos con él y nos dijo que dará garantías a todos los sectores. Esto dijo Diego González, nuevo secretario general. Por supuesto, creo que la labor de los secretarios, que por definición política tenemos que estar representados por un partido, una vez somos elegidos, la principal función es dar garantías a todas las bancadas, y eso es lo que voy a tratar de hacer en todo momento, estar apegado a la Constitución y a la ley y darle garantías a todos los sectores. Don Juan, como le decía al principio, en el Senado de la República son más de 160 proyectos los que están en, la posibilidad de que puedan ser aprobados antes del cierre de la legislatura. 160 entre comisiones y plenaria. Solo en la plenaria hay más de 70, don Juan, y muy seguramente no van a alcanzar a votarlos todos antes del cierre de la legislatura. Pero ahí vamos muy pendientes de este festival del pupitrazo, y lo que vaya saliendo le voy contando. 7:34, qué angustia, Darcy. Usted, si recuerda el símil entre las avalanchas y la aprobación legislativa, cuando un río arriba empieza a bloquearse, se van trancando las aguas y entonces va saliendo simplemente un chorrito, aprueban un proyecto, pero el agua va quedando arriba, y cuando estamos cerca del 16 de diciembre se rompe el dique y baja esa corriente, y ahí es donde meten todos esos proyectos. La lupa en el Festival del Pupitrazo. Anuncio que va a cerrarse. Aprueba la plenaria. Ha sido aprobado, señor presidente. El Festival del Pupitrazo en la FM de RCN. En vista de tanta euforia, todos estamos felices. Aldair Rodríguez en la cámara. Don Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. En vivo la FM de RCN
el Congreso de la República, pues la Cámara de Representantes también avanza este festival del pupitrazo, podríamos decir que a paso lento. Por ejemplo, ayer hubo tranquilidad en las comisiones constitucionales, varias fueron canceladas, había debate de control político y los funcionarios del gobierno nacional no asistieron. En la que sí hubo actividad fue en las comisiones primeras conjuntas que aprobaron parte del articulado de la Ley de Reglamentación de la Jurisdicción Agraria, que actualmente se tramita con mensaje de urgencia aquí en el Congreso de la República. Entre tanto, en plenaria, que sí sesionó el día de ayer, los protagonistas fueron los proyectos de origen parlamentario. Se aprobó, por ejemplo, en segundo debate, un proyecto que establece requisitos mínimos para acceder a cargos de nivel directivo en el sector público. Esto es muy importante teniendo en cuenta pues todas las críticas que han recibido precisamente los funcionarios del gobierno nacional. La iniciativa plantea básicamente que el rango mínimo de edad para liderar las carteras ministeriales sea de 30 años y no de 25 como sucede actualmente. Y asimismo, el hombre o la mujer que aspira a llegar a uno de estos cargos tendrá que tener por lo menos 10 años de experiencia y será obligatorio tener estudios de posgrado, una de las medidas que más despierta polémica justamente en la Cámara de Representantes. Fueron los avances más significativos. Ayer también sesionó la Comisión de Acusación de la Cámara, negó una recusación en contra del representante Alirio Uribe, que recordemos es el coordinador del triunvirato que investiga actualmente al presidente Gustavo Petro, y lo que se programa para el día de hoy es la reforma a la salud. El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, nos confirma que hoy se empezará a discutir en segundo debate ese proyecto que ha sido definido además como una de las prioridades del gobierno nacional, y así lo ha hecho saber el propio ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Aldair, ¿qué más se aprobó en plenaria de Cámara ayer? En plenaria de Cámara, don Juan, se aprobaron proyectos de origen legislativo. Como le dije, los protagonistas fueron precisamente los proyectos de los diferentes representantes de la Cámara. ¿Qué otros proyectos? Por ejemplo, don Juan, aprobado el proyecto de ley que amplía el término de la vigencia de las licencias de conducción para vehículos de servicio de transporte público, y además por medio del cual se incentiva el buen comportamiento de seguridad vial. Se aprobó por unanimidad un proyecto de ley que facilita la movilidad permanente de los vehículos de enseñanza, y adicionalmente algunos de conmemoración de municipios, por ejemplo los 492 años del municipio de Galapa en el departamento del Atlántico, y también un proyecto que reconoce el Festival Nacional e Internacional de las Artes Suán de Trinidad del municipio de Suán, también en esa región del país. Son proyectos que han presentado los congresistas y que han estado represados durante toda la legislatura en la Cámara de Representantes, y que al final entonces el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, los ha agendado. Este es un buen ejemplo de lo que estamos diciendo frente a la lupa que hay que poner ahí. ¿Cuáles son las condiciones de renovación de las licencias? ¿En qué condiciones están autorizando lo de los vehículos de enseñanza? Es levantar el pico y placa, me imagino, para esos vehículos. ¿Dónde está el debate acerca de la conveniencia de poner o levantar los requisitos para ocupar ministerios? Son unas discusiones profundas, y esto se va aprobando así a la carrera. Pero además porque en el primer caso de las licencias hay un negocio muy jugoso detrás, esos CICIP, ¿cómo se llaman esos centros donde tiene que ir uno a hacerse unos exámenes? Exactamente, hacerse unos exámenes, a renovar de cuando en cuando. Eso debería tener unos parámetros. Por ejemplo, usted siendo una persona joven no tiene por qué estarse sometiendo a esos exámenes a partir de una determinada edad. Cuando usted va perdiendo ciertas facultades, pero hay jóvenes pues con deficiencias. debe estarse sometiendo a ese tipo de exactamente. No, pero usted a los 20 y pico de años cuenta de que tiene que estar renovando la licencia. Usted sabe que en Estados Unidos le dan la licencia a usted de por vida, y después de determinada edad sí tiene que someterse a unos exámenes, pues que ya se está poniendo viejo y pues ya no. Pero oiga, hay un sistema que no es malo, que es que le entregan la licencia con unos puntos, y las infracciones o los accidentes le van quitando puntos, y cuando se le perdieron los puntos ya no puede manejar. Cada 4 años tiene uno que ir y hacer todos los exámenes para que los señores puedan cobrar. Pero yo tengo una pregunta, el tema del SOAT. Si usted tiene su carro asegurado, ¿no le parece que es duplicar el tema? Exactamente. ¿Por qué lo obligan? ¿Quién está detrás del negocio del SOAT, de las tecnomecánicas, de la renovación del pase? Bueno, pero a mí sí me parece un exabrupto que ustedes le quieran bajar la renta a don Euclides, que además puso la tarima de la Pero él tiene que facturar. 7:40, Festival del Pupitrazo. Por eso estamos poniendo el ojo, por lo que acabamos de decir. Miren, nos acaban de decir de 5 proyectos, y ¿dónde está el debate? Importantísimo. Vamos a poner la lupa. Suán, ¿no? Eso, las ferias y fiestas de Suán.
7:40. Saludos a nuestros amigos del municipio de Suán, que es muy bonito y gente muy querida. 7:40. Anuncio que va a cerrarse. Aprueba la plenaria. Ha sido aprobado, señor presidente. El Festival del Pupitrazo en la FM de RCN. Gana 1 millón de pesos semanal con el Banco Popular. Es muy sencillo. Solo debes tener 650,000 pesos o más en tu cuenta de nómina o cuenta pensión y registrarte para participar en nuestros sorteos por 1 millón de pesos para ser uno de los 10 ganadores cada semana. Regístrate ya en www.bancopopular.com.co o ven a nuestras oficinas y empieza a ganar por tu cuenta. Aplican términos y condiciones. Autoriza Coljuegos. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM de RCN con Juan Lozano y su mesa de trabajo transmitirán desde Cali. La FM de RCN, el espacio informativo que más crece en Colombia, estará este martes 10 de diciembre originando toda la información con el apoyo de Comeva. La FM de RCN, las noticias como son. Invita Comeva, 60 años impulsando visionarios.